Muy buenas tardes, estimados amigos, estimados colegas. Un saludo cordial desde Ecuador. Somos un país chiquito, pero con el volcán más alto, la selva más biodiversa, las islas más hermosas y el corazón más grande. Mi nombre es Blanca Lucía Íñiguez, docente investigadora de la Universidad Nacional de Loja, de quien también les hago llegar un saludo afectuoso y sobre todo por permitirnos en esta tarde exponer una investigación que está relacionado con el estado cognitivo y el nivel educativo en los adultos mayores del Centro Diurno San Vicente del Cantón Catamayo. Una investigación que también parte de o es parte de una investigación más grande que quería determinar un programa neuropsicológico para mejorar las funciones cognitivas. Pero para establecer esta investigación nosotros primero partimos del estado cognitivo. Bueno, la Organización Mundial de la Salud nos ha venido ya hablando de algunos datos sobre las estructuras poblacionales. En este caso, se dice que los mayores de 60 años superaron al número de los niños menores de 5 años y que para el año 2050 se espera que la población mundial de más de 60 años sea al menos unos 2.000 millones, superando lo que en la actualidad son los 841 millones. En el caso de mi país, la misma realidad es evidente. Para el año 2020 se esperaba un incremento del 30% que efectivamente fue ya estadísticamente comprobado con un estudio, ¿no? El envejecimiento es un hecho potencial y al mismo tiempo es un proceso natural e inevitable de alguna manera, este incremento y las funciones de los procesos básicos metacognitivos pueden sufrir un deterioro normal inherente a esta realidad, pero también influyen numerosos y complejos factores internos y externos que tienen lugar en el adulto mayor a lo largo de la vida. Es por ello que nosotros queríamos dar a conocer si de pronto el estado cognitivo tenía una relación con el nivel educativo a las que habían accedido en su tiempo cuando fueron niños y adolescentes nuestros adultos mayores. Para ello, nosotros nos hicimos algunos objetivos. Está el tema de evaluar el estado cognitivo, identificar el nivel educativo, establecer esa relación y caracterizar lo que era el tema del adulto mayor en relación a varios factores. Es una investigación tradicional, ¿no? Tiene un diseño metodológico, un enfoque mixto, no experimental, de corte transversal y correlacional, con dos enfoques, cualitativo y cuantitativo. El cualitativo lo utilizamos mucho por la medición de las características al ser un fenómeno social, el cual derivó también de un marco conceptual y de algunas estrategias en la recolección y análisis de la información a través de lo que nos dieron los adultos mayores en la ficha semiestructurada. Y en el caso del enfoque cuantitativo, como utilizamos un instrumento psicológico y al mismo tiempo en el momento de ingresar la información utilizamos el SPS para poder determinar la investigación, ¿no? En el caso de los instrumentos, utilizamos, como les comento, el examen cognoscitivo Mini-Mental y la técnica de la entrevista para conocer sobre todo el nivel educativo. ¿Dónde investigamos? En un centro diurno. En mi país, el Ministerio Público da responsabilidades a otros ministerios, y en este caso, quien de alguna u otra manera se encarga del cuidado del adulto mayor es el Ministerio de Inclusión Económica y Social, que en contraparte ayuda a los municipios, a las diferentes entidades municipales, y en este caso, este centro es de atención mixta, ¿no? En donde nuestra investigación tuvo el aporte de 30 adultos mayores. Muchos de ellos, entre 45 y 60 son los usuarios, pero muchos, es decir, la mitad de los usuarios tenían dificultades para el estudio. Por ello, nosotros con los criterios de inclusión escogimos a 30 adultos mayores. Bueno, vamos con los resultados. En cuanto al objetivo número 1, nosotros que quisimos determinar cuál era el estado cognitivo. Las funciones cognitivas afectadas, como es de su conocimiento, varían en función del individuo. No obstante, existen patrones similares en estos, por ejemplo, la atención, la memoria, lo visoconstructivo, las tomas de decisiones en funciones ejecutivas, fluidez verbal y comprensión del lenguaje, son áreas que generalmente cambian con el proceso de envejecimiento. De acuerdo a los resultados obtenidos en el test del Mini-Mental, nosotros
determinamos que los adultos mayores están casi, digamos, sin dificultades en las áreas de nominación, repetición, orientación espacial, a diferencia de las áreas de escritura y dibujo, tomando como referencia el enunciado de Román y Sánchez en el 2011, se establece que el envejecimiento de las funciones cognitivas varían en cada individuo, de manera que los adultos mayores evaluados presentan cambios justamente en las funciones asociadas a las habilidades visoconstructivas, visomotoras, que son factores fundamentales para la realización de tareas. Determinando esto, en tanto que el 40% de la población evaluada muestra un estado cognitivo normal, un 40% de adultos evaluados presenta un déficit cognitivo normal, déficit cognitivo leve, entre el 21 y el 26 puntos que salió del Minimed, y un 20% de adultos mayores que tienen un déficit cognitivo moderado, puesto que el punto de corte del test osciló entre 11 y 20 puntos, lo que equivale a un déficit moderado. Y este síndrome es caracterizado por deterioro en la memoria sin afectación en las habilidades y funciones del individuo. En relación al objetivo número 2, nosotros básicamente con la entrevista determinamos que el 50% de los adultos mayores evaluados cuentan con una educación básica elemental, teniendo un curso de segundo a cuarto año de educación básica. El 33% tuvo educación básica media con escolaridad completa e incompleta, y el 10% no tuvo ningún tipo de instrucción educativa. Finalmente, un 6.7% poseen únicamente el primer grado. En nuestro país, el primer grado determina la base, digamos, de la educación. Son 10 años de educación, pero el primer grado es apenas el acceso. Por lo tanto, este grupo de adultos mayores no consiguió culminar sus estudios de educación general básica primaria por motivos económicos, sociales, culturales, que yo ya más adelante en el cuarto objetivo se los daré a comentar. Dado la relación del tercer objetivo, que era también la prioridad, evaluamos a través o calculamos este valor del chi cuadrado, que fue de 8.5, valor que se encuentra en la zona de aceptación, que corresponde a la hipótesis nula, entendiendo entonces que no existe una relación entre ambas variables, y esto quiere decir que el estado cognitivo de la población evaluada, particularmente del cantón y de algunas otras partes que también lo pudimos evaluar, no puede ser explicado por su nivel educativo. Entonces, en relación a al cuarto objetivo, las características de nuestra población tienen algunas situaciones que nos llamaron la atención y que de hecho han servido mucho para nuestra universidad hacer otro tipo de estudios. La población investigada, de los 30 adultos, el 57% corresponde al género masculino, el 43% al género femenino. El rango de edades se fluctúa entre 75 y 79 años, la mínima 65 años y una edad máxima de 93. Ahora, entendemos que esta población tuvo una cercanía más con un acceso laboral que fue auge entre la década de 1940 y los 50, impulsando el crecimiento rápido de las exportaciones de banana como principal actividad de nuestros adultos mayores, así como también en el caso de la sierra, el tema de relaciones salariales en el sector agrícola, y la economía tendía a ser en aumento. Entonces, el 63% de nuestros adultos mayores investigados se dedicaron en su niñez y juventud a la agricultura, un 23% fueron amas de casa y un 13% empleados domésticos. Esto nos da referencia también al estado civil, que tiene una asociación significativa con la calidad de vida, involucrando sobre todo a nuestros adultos mayores que fueron casados y que de alguna u otra manera, según estudios de Ergin, en el 2015 nos dice que, por ejemplo, quienes son casados de pronto tengan una menos predisposición a una mala calidad de vida en relación a aquellas personas que viven solos, separados, divorciados o viudos. En nuestro estudio se determinó que el 53% son solteros, 27% son casados, 3% divorciados y el 17% viudos. Con respecto al número de hijos, tuvimos un dato curioso. El 37% de nuestros adultos mayores tuvieron entre 0 y 2 hijos. El 37% tuvo entre 3 y 5 hijos. El 20%, es decir, 6 adultos mayores, tuvieron entre 6
y 8 hijos, y únicamente el 7% tuvo más de 9 hijos. Ciertamente, la mayoría de los adultos mayores no se casaron, como se los había mencionado, 53% solteros. Sin embargo, nosotros habíamos sacado una interpretación de que al tener hijos, de alguna u otra manera, hubo una relación de convivencia que constituyó un factor de protección emocional y al mismo tiempo cognitivo. De acuerdo a los datos obtenidos en cuanto a su convivencia, por ejemplo, es posible identificar que el 57% vive solo, el 20% está con su pareja actualmente, otro 20% vive con hijos y con algunas personas con grado de consanguinidad primaria, y el 3% vive con otras personas que definitivamente los cuidan. Entonces, según datos de la encuesta de salud, sobre todo del bienestar del adulto mayor, han demostrado que en el proceso de envejecimiento la soledad del adulto mayor es muy significativa, puesto que por diferentes razones el adulto debería tener compañía, relaciones sociales, cooperación, solidaridad, y al no tener esto, porque nos llama la atención que el 50% vive solos y el otro 50% únicamente tiene un apoyo familiar. Por lo tanto, estas transformaciones, estos cambios sociales, económicos, políticos, culturales, pudieron tal vez afectar el estado cognitivo de aquellas personas que nos resultaron en el estudio con un déficit cognitivo leve y moderado, no así el nivel educativo. Por lo tanto, llegamos a las siguientes conclusiones. En la evaluación general, el estado cognitivo de los adultos mayores se encontró un estado cognitivo normal, un déficit cognitivo leve y una minoría con un déficit cognitivo moderado, de manera que no afecta a la vida ni a la cotidianidad del adulto mayor. En cuanto al grado de estudios, ellos no pudieron consolidar una educación formal, puesto que en su gran mayoría tienen una educación básica, elemental y media. Todos estos bajos niveles educativos alcanzados por la población principalmente se debieron a motivos económicos, sociales y culturales, debido a que en ese tiempo, como les había mencionado, el auge, la valoración del trabajo, el hecho de incorporarse a una actividad económica debido a la escasez de recursos económicos, y por otro también la desvalorización del estudio, permitió que ellos no terminaran una educación formal, y sobre todo por la actividad que entre los años 40 y 50 se llegó a determinar. Al relacionar el nivel educativo con el estado cognitivo, no se evidenció ninguna relación, aceptando la hipótesis nula que nos mencionaba: el estado cognitivo no tiene relación con el nivel educativo del adulto mayor del centro diurno, en este caso de nuestro cantón Catamayo. La población investigada se ubica entre 75 y 79 años, con una mínima de 65 años y una máxima de 93, predominando el género masculino. Respecto a la ocupación también del adulto mayor, se dedicaron en su mayoría a la agricultura, de manera que en su totalidad no terminaron estos estudios. Por su parte, en relación a lo psicológico, la muestra tiene algunas características que nos sirvió de mucho para otras investigaciones, como se los había mencionado, sobre todo de carácter emocional, el tema de la tristeza, la frustración, las sensaciones de abandono, de soledad, con quien viven las personas, y sobre todo el apoyo familiar. Además, por su misma situación de edad y de pobreza en algunas circunstancias, existen ya limitaciones auditivas y visuales que son propias de la edad. Esta pequeña experiencia, que forma parte de 4 procesos de investigación, este fue el primer acercamiento, el evaluar el estado cognitivo del adulto mayor para determinar cómo podríamos nosotros más adelante realizar un proceso de intervención que quizás en algún momento se los volvamos a compartir. Ya prácticamente está nuestro libro del programa neuropsicológico, entonces queríamos darles a conocer este pequeño avance que hemos hecho como universidad, y sobre todo agradecerle al Congreso Internacional de Desarrollo Social y Ciencias de la Salud y a las personas que fueron parte de este estudio por permitirnos compartir en esta tarde esta maravillosa experiencia. Muy buenas tardes, gracias.